Hola, buenas tardes. Estamos acá en el Palacio de las Naciones en Ginebra, en una especie de bar público que está al lado de las salas donde hay debates, y queremos hacer una entrevista sobre el examen periódico universal de Guatemala que tuvo lugar ayer. Quizá muchos no saben que ese examen es un examen llamado entre pares, es decir, que son los estados lo que le formulan críticas y recomendaciones y opiniones, en este caso a Guatemala, pero en ese debate no pueden participar las ONG. Sin embargo, en todo el periodo preparatorio de ese examen, las ONG han tratado de influir en los estados para que los estados recojan sus reivindicaciones y le hagan preguntas o recomendaciones a Guatemala en el sentido que quieren esas ONGs. Las ONGs no pueden intervenir en ese debate, pero sí pueden asistir al debate. Y después, cuando se elabore el informe de lo ocurrido en ese debate y se apruebe, las ONG ahí sí pueden manifestar su desacuerdo, su aprobación, y sabiendo que todo eso es un proceso dinámico, que este es el tercer ciclo, que es la tercera vez que los estados comparecen en este tipo de ejercicio, las ONG van a tratar de seguir influenciando para que las ideas que ellos y las reivindicaciones que ellos impulsen sean satisfechas. Por tanto, tenemos el privilegio de una dirigente de una ONG de Guatemala que ha participado en todo el proceso, es decir, ha tratado de que con otras ONG, ella lo explicará, tener algún tipo de influencia en los estados para que avancen los derechos humanos en Guatemala, y entonces es ella la que nos va a explicar, y yo cumpliré el papel de periodista y le haré oportunamente quizá alguna pregunta. Entonces te invito que, mirando la cámara, digas quién sos y cuál es tu función en esta organización no gubernamental en representación de la cual tú has venido a Ginebra. Sí, mi nombre es Sonia Cabal, soy de la Red de la No Violencia contra las Mujeres y Grupo Guatemalteco de Mujeres de Guatemala. Nosotros hemos trabajado en el proceso de la evaluación del examen periódico universal. Desde el 2012 venimos trabajando en este proceso, luego del segundo ciclo de evaluación. Somos parte de la coalición EPU Guatemala, quienes pues hemos estado dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del primer y segundo ciclo. Nos hemos aglutinado en una plataforma que hemos denominado Coalición EPU Guatemala. Somos más de 100 organizaciones de diversos espacios a nivel nacional. Estamos representadas por organizaciones de mujeres, de movimiento de niñez, de juventud, de adolescencia, que defienden derechos económicos, sociales, culturales, población LGTBI con discapacidad. También hay defensoras y defensores de derechos humanos que defienden derechos humanos. La mayoría de nosotras somos defensoras de derechos humanos y pues somos una coalición diversa que hemos hecho diversas recomendaciones a nuestro Estado para que cumpla con las recomendaciones que se han dado en el primer y segundo ciclo. Esto lo hemos venido haciendo, como ya informé, por lo menos nosotras desde el 2012, dándole seguimiento a las recomendaciones del segundo y primer ciclo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las reivindicaciones que ustedes han venido tratando de impulsar para que el Estado guatemalteco las asuma en sus diferentes estamentos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial? ¿Podés hablar de ellas? Sí, en el caso de nosotras, en el segundo ciclo hubieron 24 recomendaciones específicas sobre violencia contra las mujeres. Lo que pedían los estados era dar cumplimiento a la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, dar cumplimiento al Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y también erradicar los estereotipos de discriminación de la cual somos objeto las mujeres. Nosotras hemos estado trabajando en estas recomendaciones, son 24 específicas en violencia contra las mujeres, y en estos años lo que hemos hecho es estado presentando a nuestro país, al gobierno, al Estado en su conjunto, diversas propuestas. Por un lado tiene que ver con modificación de legislación discriminatoria que sea apegada al marco internacional de derechos humanos,
También en el organismo ejecutivo hemos estado solicitando presupuesto específico para la atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia, y en el organismo judicial hemos estado solicitando la efectiva aplicación de la ley contra el femicidio para que existan más sentencias favorables y que éstas puedan dar un ejemplo de que la violencia contra las mujeres no es tolerable en nuestro país. Muy bien. Y además de la violencia contra la mujer, ¿en qué otro tipo de reivindicaciones han intervenido y cuál ha sido el accionar de ustedes al respecto? Hay unas recomendaciones que son colectivas. Por ejemplo, el Estado uruguayo en el segundo ciclo nos plantea poder dar cumplimiento a un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del EPU. Y pues hemos estado desde el 2012 solicitando al Estado pueda instalar este mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del EPU. Lamentablemente no hemos logrado que el Estado lo asuma. Ayer nos informaron que tienen ya una plataforma informática para dar seguimiento a las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, sin embargo no es lo que la sociedad civil está planteando. También, por ejemplo, hemos estado solicitando que se dé cumplimiento a lo referente a los derechos económicos, sociales, culturales, que se pueda ratificar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que puede ser una posibilidad para que en nuestro país podamos seguir avanzando. Explícanos por qué es importante que Guatemala asuma ese protocolo facultativo del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Lo que hay que saber es que la ONU, cuando se funda la ONU de Derechos Humanos, se conciben dos pactos: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Eso es para examinar a los estados, pero este protocolo facultativo, quiere decir que los estados que han ratificado el pacto pueden también asumir ese protocolo. Este protocolo permite de traer al comité que examina a los estados también se examinen casos individuales. Es decir, cuando uno ha agotado las posibilidades judiciales dentro del país y no ha encontrado satisfacción, pueden venir individualmente o agrupadamente la gente el comité como víctimas a plantear para que el comité tome las cartas en el asunto, y si hay una condena contra el Estado, por el caso que ha venido de estas personas, el Estado está obligado a remediar la situación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay muchos casos individuales que la justicia no ha dado respuesta en Guatemala. ¿Por qué nos explicas un poquito más eso? Sí, los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país son uno de los hechos más violentos que ocurren todos los días. Todos los días mueren personas por desnutrición. Todos los días en mi país estamos teniendo graves violaciones a los derechos y el Estado no ha dado respuesta. Todos los días hay niñas y niños en mi país que no reciben la educación porque las escuelas no tienen capacidad, porque las escuelas están cerradas o porque el Estado no ha sido negligente y no ha adjudicado los recursos para la política social. Para nosotras es muy importante que Guatemala ratifique el protocolo facultativo, porque de esta manera podemos nosotras denunciar internacionalmente todas estas violaciones que se cometen. Hay un caso explícito en mi país. Hubo una denuncia de 6 mujeres con relación a la negación al derecho a la alimentación. Este proceso fue ganado en un lugar que se llama Camotán, Chiquimula, y aunque ya tenemos una sentencia, aunque hay una condena a nivel nacional, esta no se ha implementado. Las personas que viven en esas comunidades siguen muriendo de hambre, siguen muriendo de desnutrición, y hace pocos meses murió una de las niñas que estaba protegida por el Estado por la negación al derecho a la alimentación. La niña estaba desnutrida, el Estado no la protegió, el Estado violó sus derechos, y si hubiéramos tenido este protocolo hubiéramos lanzado inmediatamente la denuncia internacional. Tenemos que seguir este proceso nacional, pero conociendo a nuestro país que todos los días viola nuestros derechos, sabemos que nos va a hacer cuesta arriba. El proceso es más lento y es más complicado. Además de esto que acabas de contar, violencia contra la mujer y el derecho a la alimentación, ¿ustedes han trabajado alguna otra reivindicación más? Ya para terminar, si podés resumir, si hay algunos otros aspectos que
vuestra organización o vuestra plataforma, si han actuado juntos en plataforma, como tú has dicho, están trabajando ya un poco para ir concluyendo. Sí, yo sé que el tiempo es la limitante, pero decir que la plataforma que hemos constituido, que se llama Coalición EPO Guatemala, tenemos diversas recomendaciones. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con que no se ha reconocido los derechos de las y los adolescentes y juventudes, no hay recomendaciones específicas. Con las cuestiones de discapacidad, el Estado sigue pendiente, tiene muchas deudas con la población. También tenemos deudas pendientes con relación al derecho de los pueblos indígenas, de las comunidades. Hay una reivindicación explícita que tiene que ver con el reconocimiento de las radios comunitarias. En mi país todos los días se está criminalizando y judicializando a defensoras y defensores de derechos humanos. También estamos haciendo esa reivindicación porque creemos que es importante. Y algo también que ha sido conocido públicamente ha sido la muerte violenta que nosotras le hemos llamado femicidio institucional de 41 niñas y adolescentes en el hogar seguro, que no era nada seguro, Virgen de la Asunción, y hemos estado haciendo esta reivindicación con el movimiento de niñez, adolescencia, juventud. Es una plataforma amplia que toca diversos derechos civiles y políticos, la participación política de las mujeres, que en nuestro país también está negado, y bueno, una serie de más recomendaciones. El año 2012 Guatemala tuvo 111 recomendaciones, 27 tomó nota, y de esas que tomó nota tiene que ver con el acceso a la tierra de los pueblos indígenas, a la consulta comunitaria, también a todo lo referente a la protección de las mujeres en el marco de adjudicar recursos para la implementación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Estas solo fueron recomendaciones que tomó nota y esperamos que en este periodo el Estado adopte todas las recomendaciones por bien de nuestro país. Sí, cabe explicar que el tomo nota está considerado ahora por la ONU como una astucia de los países, para no decir abiertamente que no. La ONU dice a los países, tienen que decir sí o no con la recomendación, pero no pueden decir tomo nota, porque el tomo nota está asimilado en la ONU como una respuesta negativa. Por tanto, cuando te dicen tomo nota es una forma de escapar a la responsabilidad de asumir ante la recomendación concreta si van a tratar de implementarla o no. Entonces yo quisiera que recordaras bien tu identificación y las ONG que están acá en este momento en Ginebra, que han venido por otras razones también, por el examen periódico universal, pero también porque mañana se examina a Guatemala en el comité que trata la discriminación de mujeres. Pero bueno, hemos hablado del EPU, entonces queremos que para terminar tú te despidas y des tu identificación y la identificación de la plataforma. Sí, pues yo soy de la Red de la No Violencia contra las Mujeres. Venimos en esta semana a presenciar el examen periódico universal y también a este proceso de evaluación de CEDAW. Somos organizaciones del movimiento de mujeres y feministas que hemos estado vigilando el cumplimiento de la Convención CEDAW y también vigilando el proceso del EPU. Así que estamos acá en esta semana, 16 mujeres comprometidas con nuestro país que queremos avanzar. Para explicar más lo de CEDAW, ese comité vigila el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Discriminación contra la Mujer. Los estados que la han ratificado tienen que pasar cada 4 años un examen para explicar lo que están haciendo para que la convención se cumpla. Y ese es un examen público ante expertos. Esos expertos son nombrados por los propios países que han ratificado la convención, se reúnen y nombran a expertos independientes que actúan de forma independiente, al margen de la nacionalidad que tengan y de la actividad que tengan. No son profesionales, no son funcionarios de la ONU, no están a sueldo de la ONU, solamente la ONU les paga los viáticos para venir a Ginebra a tomar examen a los países. Y bueno, mañana es la comparecencia de Guatemala en el comité CEDAW, que es el comité contra la violencia contra las mujeres. Y entonces vamos a tener novedades. Repetí tu nombre, por favor. Sonia Cabal, de la Red de la No Violencia contra las Mujeres de Guatemala. Bueno, gracias Sonia, y nos despedimos entonces desde aquí, desde el Palacio de las Naciones
de Ginebra de la ONU, una entrevista que la he dirigido yo, la he de algún modo alentado yo. Soy Juan Gasparini, periodista.